Hemos mencionado de pasada la memoria y la retención, pero vamos a ver con detalle cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque sin memoria no hay aprendizaje. Mucho se ha criticado el aprendizaje memorístico, pero sin memoria no se puede aprender. ¿Cómo funciona entonces la memoria? Llega un estímulo y ese estímulo puede ser nuestra propuesta cognitiva. Esto es lo que queremos que aprenda. Esto llega a una memoria perceptual que bien podría asociarse con la amígdala y hay 6 a 10 segundos desde que se produce esa propuesta cognitiva para que el cerebro básico decida si lo que le está llegando le interesa o no le interesa. Atención, 6 a 10 segundos para decirle al cerebro esto es muy importante y usted debería ponerle atención, o arrancar mal y que el cerebro diga, ah no, esto no me interesa a mí, esto no es para mí. Entonces, si el cerebro dice eso, la información no pasa de allí e inmediatamente comienza a ser dirigido a lo que podríamos denominar nuestro camión de basura cognitivo. Pero si pasa ese momento esencial, que son esos 6 o 10 segundos, y creamos el interés en el cerebro entonces comienza a trabajar con la memoria de corto plazo, o mejor, con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo guarda cosas, podemos asociarla ya con el hipocampo. Y allí puede guardar en un momento determinado cuando le dicen a uno, acuérdese de estas 20 palabras, guarda 7 de manera más o menos fiel y las va a guardar por un par de horas, las puede dejar latentes por unos meses, pero inmediatamente comienza también a desecharlas si no tiene lo siguiente: la conexión de lo que le estoy dando con conocimientos previos. Es decir, si yo estoy dándole un conocimiento completamente nuevo, es necesario que lo conecte con un conocimiento previo para que comience a arraigar en la memoria de corto plazo. Si no hago eso, lo más posible es que lo borre durante el periodo de sueño. Ahora, para que se fije de una manera mejor, es muy importante que yo repita, que sea redundante, que lo vuelva a decir de otra manera o de la misma manera, que lo muestre en un gráfico y después lo diga verbalmente, que después de esto lo ponga a hacer un gráfico, que después de esto lo ponga a que haga una lista. Es decir, la repetición en diferentes formas la llamamos redundancia, y la redundancia es importantísimo para que el cerebro comprenda que lo que le estoy dando es importante, porque mientras yo se lo repito, él está diciendo, wow, me está repitiendo, debe ser que es importante, y lo guarda entonces, o lo comienza a guardar en el hipocampo. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso pase a largo plazo? Pues hay otros elementos. Si yo le he dicho que es importante, el hipocampo entonces va a comenzar a decir, bueno, si es tan importante, ¿a dónde debería guardar esto? Si es tan importante este movimiento, por ejemplo, cuando me lanzo desde un trampolín, entonces sabe que vamos a guardarlo en los movimientos de seguridad y lo vamos a poner en la parte donde se domina desde el cerebro el equilibrio y el conocimiento de giro de peligro. Entonces, si yo no hago esto, si yo no lo comienzo a trabajar hacia el largo plazo, en ese proceso de borrado que ocurre cuando el cerebro está durmiendo, cuando nosotros estamos durmiendo, el cerebro está revisando. Si él no ve repetición y si él no ve énfasis en lo que es, él paulatinamente va a ir borrando esto porque al parecer no sirve para nada. Otra vez va a ir a parar al camión de la basura cognitiva. Si pasa ese proceso, entonces ya comenzamos a entrar en el modelo de largo plazo, en la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo tiene infinitos elementos, forma redes, cógnitos y físicamente guarda cosas. Es lo que hemos visto a través de las espinas dendríticas. Entonces, está latente sin límite de tiempo. Por eso es que cuando a mí me preguntan mi nombre, inmediatamente lo puedo decir. No tengo que realizar un proceso de búsqueda, lo puedo decir. Y es tan importante la memoria de largo plazo que para borrar, por ejemplo, un contenido como mi nombre, la dirección de mi casa, el nombre de mis hijos o de mi esposa, tendré que sufrir un daño fisiológico para que eso se pierda. Y algunas de las enfermedades actuales causan ese daño fisiológico. ¿Qué es lo importante para que una información o un estímulo pase de la memoria de corto plazo a largo plazo? Que sea útil. Si el cerebro descubre que esto es útil para él,
es útil para la sobrevivencia, es útil para el crecimiento, es útil en cualquiera de los sentidos, entonces lo va a dirigir inmediatamente hacia la memoria de largo plazo. Pero en esa memoria de largo plazo hay muchas cosas que va a tener que interactuar entre ellas. Y por eso es tan importante que cuando yo enseño dirigiéndome a la memoria de largo plazo, asocie elementos, asocie conocimientos, asocie utilidades, asocie procedimientos. Por eso es tan clave que nosotros hagamos siempre la asociación de lo que estamos dando con la utilidad que tiene. Siempre, esa es la mejor asociación que podemos formar. Bien, y cuando esto llega a nuestra memoria de largo plazo y se instala, recuerde que son elementos infinitos, tenemos lo que llamamos el acervo cognitivo o nuestra memoria permanente. Y de esa memoria permanente se vale el cerebro para incorporar y generar hábitos y comportamientos. Entonces es muy importante que yo, cuando quiero generar un nuevo hábito, un nuevo comportamiento, esté dirigiéndome siempre en mi proceso de desarrollo cognitivo hacia la asociación con elementos anteriores y con una clara utilidad de lo que estoy dando como conocimiento. Pero es interesante ver también cómo funciona el borrado de la memoria. Cuando usted está allí durmiendo en su casa plácidamente, el cerebro apaga todo lo que no necesita, pero él sigue funcionando. ¿Qué hace entonces? Él revisa lo que usted recibió y cataloga lo que usted le ha dejado saber como señales de borrar o señales de guardar. Entonces veamos algunas señales de borrar. Por ejemplo, si el estímulo es débil, si usted en su clase le dio estímulos débiles a la gente, el cerebro por la noche va a decir, esto estuvo como muy débil, esto no debe ser importante, y ya se predispone a borrarlo. Lo segundo, si usted no repite, si no es redundante, si no es enfático, el cerebro decide o clasifica esto como esta información no es importante porque nadie la repitió ni nadie le hizo énfasis. Por eso esas presentaciones planas, con voces monótonas, etcétera, dejan muy poquito de enseñanza o conducen muy débilmente hacia el aprendizaje. La tercera es sin emociones. Si no hay emociones, el cerebro entiende que esto no tiene mayor importancia, porque fíjense, o es placentero y vale la pena guardarlo, o es una amenaza y vale la pena guardarlo. Claro, lo guardará de manera muy diferente. Pero cuando no hay emoción, cuando es completamente plano, él dice, bueno, esto es algo que se puede borrar, no hay problema. Otra cosa es sin significación desde el punto de vista técnico del aprendizaje. La significación es la conexión de lo que yo tengo como contenido aferente, o sea, ingresando con cosas que ya yo conocía antes. Si no hay significación, esto es como una cosa que es una rueda suelta y el cerebro dice, no conecta con nada, vamos a borrarlo. Y cuando son demasiados elementos o cuando son conceptos complejos. Por eso cuando son demasiados elementos partimos en sesiones diferentes o en segmentos de sesión, y cuando son conceptos complejos los construimos paulatinamente. Entonces veamos en contraste cuáles son las señales de guardar para la memoria. Si la información fue impactante, el cerebro dice, wow, qué chévere, vamos a guardarlo, porque debe ser importante. Lo segundo, cuando la persona que está proponiendo, haciendo la propuesta cognitiva, es enfático, es redundante, es afirmativo, el cerebro del otro está entendiendo, wow, esto es importante porque este señor que es un referente me está diciendo que es importante y yo debería guardarlo. Lo siguiente es, si no hay conexión emocional, entonces se va a borrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conectar emocionalmente los contenidos con las personas. Y esto es algo que tiene que tener mucho cuidado porque usted lo puede conectar con emociones negativas. Y entonces él lo va a guardar y cada vez que él llegue a tener acceso a esa información va a reaccionar para huir o para luchar, pero no para utilizar correctamente. Mientras que si usted conecta esto con algo correcto, es decir, con algo positivo o placentero, él inmediatamente va a decir, qué chévere, esto lo puedo usar y vale la pena porque me produce serotonina y es súper chévere. Entonces se va más. Si este conocimiento que le estoy proponiendo a la persona está conectado con algo previo, él puede relacionarlo y fácilmente entender la utilidad que tiene. Por eso conectar a conocimientos previos es clave como señal de guardar. Debe ser simplificado, no debe dar las cosas de la manera más simple, y si los conceptos son complejos,
Debo tomar las fracciones del concepto y simplificarlas para después ensamblar conceptos simples en un concepto estructurado mayor que llamamos un concepto complejo. Entonces son conceptos simples conectados entre sí. Por ejemplo, usted no entenderá el teorema de Pitágoras mientras no conecte una serie de elementos. Pero si usted quiere arrancar con un muchacho en segundo de primaria o tercero de primaria tratando de explicarle el concepto, va a ser muy difícil que él lo capte. Y a propósito, esto puede tomar mucho tiempo. Los estudios nos muestran lo siguiente. Cuando una persona escucha una conferencia y no tiene otro estímulo, al tercer día, esto es un estudio que está ahí disponible dentro de las referencias, al tercer día se acordará como máximo un 5% de lo que escuchó en la conferencia. Pero si está en la conferencia y puede leer unas diapositivas o usted le entrega un material que puede leer junto con usted mientras lo escucha, va a retener alrededor de un 10%. Luego, si usted le pone una ayuda audiovisual, un mapa conceptual, una fotografía, él va a recordar el 20% al tercer día. Estas tres áreas son el aprendizaje pasivo, es decir, lo que hemos hecho siempre y es que otro, entre comillas, me transmite conocimiento. Hoy sabemos que nadie nos transmite conocimiento. Hoy sabemos que nosotros construimos nuestro propio conocimiento y cada cual individualmente construye el suyo. Entonces, si yo a esto sigo agregando elementos, por ejemplo, vamos a hacer una discusión en grupo de lo que vimos inmediatamente en la clase, de lo que vimos vamos a discutir, vamos a ver quién está de acuerdo, vamos a ver qué opinan sobre este ejemplo y los llevo a que ellos discutan en grupo. Es increíble el salto de retención que hay porque de aquello que se discuta en el grupo, la gente va a guardar hacia el tercer día cerca del 50%. Esto es lo poderoso de las acciones grupales o el aprendizaje colaborativo dentro de la enseñanza. Ahora, si usted, aparte de que hay una discusión en grupo, les dice pongan en práctica, utilicen esto, hagan un ejemplo, la gente va a recordar cerca del 75%. Y aquí estamos entrando en el aprendizaje activo. Fíjense que el aprendizaje activo no comienza con la discusión en grupo, comienza desde mucho antes, porque yo puedo aprender activamente por lecturas que yo mismo tomo, conferencias que escucho, audiovisuales que veo, ahí yo mismo comienzo a influenciarme y es mi aprendizaje activo, pero cuando lo pongo en práctica hay un porcentaje altísimo de retención. Por ello pasamos a otro nivel mucho más estructurado y es cuando yo le pido a una persona que le enseñe a otros, como por ejemplo cuando le pido que prepare una presentación y le enseñe a los demás, esa presentación en un 90% va a quedar guardada en la memoria de corto plazo. Ya si lo puedo utilizar más adelante o si soy redundante en esto, puedo pasarlo a la memoria de largo plazo. Pero eso que le enseño a otros se me queda muchísimo más. Y finalmente, si yo tengo el tiempo para memorizar, digámoslo así, intencionalmente y meditar sobre lo que he aprendido, puedo comenzar a retener porque estoy entrando en el refuerzo, en el repaso, etcétera, etcétera, y puedo retener el 100% de lo que se me está dando. Esta parte de aquí, fíjense, desde la discusión en grupo, se llama aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Yo produzco conocimiento con otros, para otros y recibo desde otros. Ese aprendizaje autónomo es clave dentro de nuestras sesiones de Hagai. Ahora, vemos aquí la curva de retención de una manera gráfica diferente. Van a ver que la barra roja es lo que se pierde en el tiempo y la barra verde es lo que se retiene. De lo que ustedes están escuchando van a tener una cierta cantidad de retención. No van a retener todo, por supuesto, pero de lo que retengan, considerando lo que retienen, que es el 100%, al primer día, al día siguiente, su cerebro ya habrá desechado el 47% y el 53% estará latente por allí, pero sigue en peligro. Al segundo día, ya usted puede ver que se pierde el 70% y el 30% apenas está en recuerdo. Si demoro estos procesos o si dejo que pase sin un refuerzo este proceso, al séptimo día yo me voy a encontrar con que el 98% de lo que le di se ha perdido y el 2% sigue allí latente. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que la relación de tiempo y pérdida desde la memoria de corto plazo es sumamente rápido, por lo tanto yo tengo que ser muy hábil en que lo que yo cree como contenido pueda ser reforzado. Veamos cómo funciona un refuerzo. Entonces, cuando yo tengo un refuerzo,
voy a perder en el primer día una porción importante, ¿no es cierto? Pero si yo le hago un repaso a través de una lectura, a través de un mensaje, a través de una gráfica, voy a llevar a la persona que recuerde otra vez aquello que está perdiendo. Y la curva que se va a generar va a ser mucho menos drástica en pérdida que la curva original sin refuerzo. Este verde es el refuerzo. Ahora, igual comienza a perderse. Entonces, si yo al séptimo día le doy otra posibilidad de que refuerce a través de un ejemplo, a través de una pregunta, a través de una discusión en grupo, pues voy a lograr que esa persona vuelva a recuperar mucho de lo que venía perdiendo y vuelve y la curva es mucho menos drástica que la segunda, esa tercera curva. Pero si pongámosle 15 días, le doy un repaso bien estructurado, ya yéndome hacia la parte de utilidad particularmente, entonces voy a encontrar que es muy fácil que la gente recuerde y la velocidad de pérdida es cada vez menos severa. Por eso cuando usted diseñe su propuesta cognitiva, su sesión, tiene que pensar en que su trabajo no terminó con el muchas gracias y un aplauso, sino que esto continúa en el tiempo y usted tiene que esmerarse en que estas personas o bien visiten su página o revisen su material o tengan un ejercicio grupal o mejor todavía, su material, sus conceptos comiencen a ser utilizados en otra clase de manera que esa utilidad de lo que usted le dio se refleje en algo real para la audiencia. Muy bien, vamos entonces a la siguiente sesión.